en línea en esta mañana. Buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Gracias por atendernos hoy. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamar. ¿Todo Bueno, bien? bien, ahí teníamos ahí prometida pactada, prepactada una charlita desde la semana pasada, justo desde el Día del Periodista. Bueno, Sofía, para muchos la presentamos, bueno, es periodista, es conductora, locutora, productora, bueno, y además escritora, ha presentado ya, autora de varios libros de investigaciones periodísticas y bueno, trabajando a full en estos tiempos. Y bueno, en principio esto que estábamos por charlar justamente el Día del Periodista, que bueno, más allá de lo que habitualmente aquí también íbamos registrando, los saludos habituales, las formalidades y de esto del reconocimiento de la tarea y demás, eh, percibimos claramente, porque todo un fuerte sector del periodismo dio cuenta a partir de una solicitada y de otras comunicaciones de un estado complicado, digamos, para la prensa, para la expresión en estos tiempos en el país, ¿no? ¿Coincidís con esto? Sí, está difícil, ¿no? Ujú. Pareciera que es una época donde, bueno, donde todos los límites se están corriendo. Em, es como empezar a pensar que para esto tan distópico que se está viviendo en la Argentina, es difícil analizarlo con las categorías que conocemos, ¿no? Ajá. Porque justamente estamos adentro, en el medio de la distopía. Entonces queremos aplicar categorías conocidas a algo totalmente nuevo, desconocido, que rompe todos los moldes, que rompe todas las estructuras, que apuesta a eso, que rompiendo los moldes, rompiendo las estructuras, se fortalece, ¿no? Sí. Rom- y digo, rompiendo moldes y rompiendo estructuras no en el sentido positivo, sino en el sentido de la destrucción, Claro, y que pues, pareciera que se fortalece en base a la destrucción. claro, porque va Y acompañado esto de una fuerte agresividad en cada una de esas. bueno, pero Este, esa agresividad antes era mal vista, era marginal y hoy es gobierno. Entonces, eh, es una agresividad que pareciera haberse puesto de moda y, y tiene que ver, digo, en esto de destruir, podés llevarlo a todos los ámbitos, pero también llevémoslo al ámbito de la relación con la prensa por parte del gobierno, ujú. el tratamiento respecto de los periodistas, las periodistas, que todos los periodistas, las periodistas que pensamos distinto somos ensobrados, Sí. y se dice así, al calzón quitado, sin ningún tipo de repercusión. Digo, veo pocos comunicados de FOPEA, PAPAPAPEA, PPPPEA, no sé, Sí, de sí, todas las sí, las organizaciones que cámaras, habitualmente salían a que respaldar. generalmente son o eh, sea, son de las cámaras de los claro, dueños de los medios, o sea, pero que ante no de cualquier la, mínima agresión, algún colega había, ajá, ¿no? Cierta reacción corporativa. Hoy nada, silencio estampa, ¿no? Hizo esta movida Fontevecchia la semana pasada porque, bueno, sale el presidente a decir que ojalá que se funda, ojalá que ojalá se junte. que su editorial se funda, que su medio se funda, y la verdad es que no lo vimos nunca, no vimos nunca una embestida tan grande a los medios de comunicación, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, que más allá de la defensa corporativa que podamos hacer, los que laburamos de esto, Sí, lo que está en juego no es solamente la libertad de expresión, sino el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a informarse, que es, el derecho a la información. claro que es Porque cuando está mayor, en que es riesgo nuestra superior libertad de ese, trabajar, está en claro, riesgo el derecho a la información, que me sí, parece incluso mucho más importante claro, que nuestra claro. libertad de trabajar. Pero aparentemente, Sofía, parecería, ¿no? Que hay como en la formalidad, digamos, una libertad de expresión, digamos, por esto, de esta sensación de que cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier momento, y a través Sí, de cualquier medio, inclusive con una profusión casi obscena de los mensajes a través de las redes. ¿Cómo se ubica sí, eso sí, de entonces? hecho, bueno, porque de hecho lo dice el propio presidente, pero me parece que confundimos libertad de expresión con discursos de odio, Ajá. ¿no? Son dos cosas distintas. No hay derecho al discurso de odio, no puede haber derecho y lugar a la persecución.
a los trabajadores y trabajadoras de prensa. No puede haber derecho al agravio. Eso no es libertad de expresión, ni mucho menos si viene por parte del presidente. El presidente lo que hizo fue, en la semana del Día del Periodista, bajar a la sala de periodistas en la Casa de Gobierno, hacerle bullying a un periodista. Ese fue el mensaje del Día del Periodista por parte del Gobierno Nacional. Entonces, cuando se pone de moda el maltrato, el bullying, el discurso de odio, la segregación del que piensa distinto, bueno, estamos todos en riesgo, ¿no? Entonces es un momento muy difícil para nuestra profesión. Ni hablar de que es un momento en donde nuestra profesión, siempre históricamente precarizada, está todavía aún más precarizada, con medios que están en serio riesgo de continuidad por el recorte total y absoluto de toda la pauta oficial, que no es mala palabra la pauta oficial. El gobierno tiene que publicar sus actos de gobierno y eso se hace a través de la pauta, que sí habrá que repensar y ver de qué manera se hace un mejor sistema de reparto de pauta para que no haya favoritismos, que no haya amigos. Obviamente este es un tema pendiente de la democracia, pero de ahí a cortar absolutamente toda la pauta, que tampoco la cortaron toda, porque pregunten a los medios amigos de este gobierno cómo les está yendo con eso. No les está yendo nada mal. Siempre hay como un anuncio y hay un detrás de ese anuncio, siempre hay otra cosa. Bueno, una cosa es el discurso y después otra cosa son los hechos. Claro. Sobre todo en este gobierno, que desde lo discursivo se mantiene vivo gracias a lo discursivo. Después la realidad es otra en el 90% de los tópicos de este gobierno. En este clima, en este contexto generalizado, se hace muy difícil también ir desentrañando lo que es verdaderamente una noticia, una información de lo que es una llamadas ahora fake news o noticias falsas, ¿no? Está muy muy enmarañado esto, muy complicado. Bueno, es un elemento para mí central de la construcción discursiva de este gobierno, la mentira, ¿no? Que le podemos decir fake news, pero básicamente es la mentira, es el relato. Es construir, por ejemplo, hay una cosa la semana pasada fue muy evidente, pero para mí pasó bastante desapercibida. El gobierno nacional recibe un revés muy fuerte por parte de la oposición en el Congreso, que le vota la movilidad jubilatoria en diputados, llega casi a los 2/3, un número que además creo que le preocupa al gobierno por el número posible de un eventual juicio político en el futuro. Claro, recordando eso, ¿no? Para un juicio político se necesita los 2/3 de las cámaras. De los presentes. De los presentes, algo que quizás no está tan lejos de poder lograrse. Exacto. Por ese lado, decís, claro. A ver, espérame. Esperame un segundito que contesto una cosa, espérame, ahí estoy. Bien. Lo que digo es que lo que pasó la semana pasada es que el gobierno recibe ese revés. ¿Y qué hace? Inmediatamente Milei renuncia a su jubilación de privilegio y construye el relato, la mentira de que lo que votó la Cámara de Diputados era no eliminar la jubilación de privilegio. Claro. En las redes sociales decían eso. Claro. Es decir, sobre la realidad, construir una realidad propia, un relato propio que lo llevó al gobierno. En parte, fue un discurso, además, y es un discurso muy efectivo en las redes sociales. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo que si vos mirás el desagregado de quienes todavía respaldan este gobierno, que es un número importante de la sociedad, y quién es ese núcleo, cómo está compuesto ese núcleo duro que lo respalda y que lo votó, ese 30% de la primera vuelta, sobre todo es público joven, y hay algo, quiero que esto no suene discriminatorio, pero que se entienda bien. Sí. Leí un estudio que fue al desagregado de eso, que me pareció muy interesante hace un par de semanas, que detecta que a mayor nivel educativo, menos apoyo al gobierno. A menor nivel educativo, es decir, por ahí personas que no terminaron el secundario, que solamente tienen el secundario, que no tienen una carrera ni terciaria ni universitaria, más apoyo a este gobierno. Yo creo que hay ahí una línea, una directriz que tenemos que trazar directa en la formación cívica, ciudadana, política de la población, que se fue degradando con los años, que empezamos a informarnos más por TikTok que leyendo los diarios, que si vos agarrás a los pibes y las pibas hoy, la gran mayoría, no todo el mundo, la gran mayoría, su manera de informarse, si es que se informan,
es solamente a través del telefonito, de las redes, con poca lectura, con poco contacto directo con los relatos reales, Claro, digamos, ya, o con ya es, protagonistas de las historias, es una ¿no? instancia, es una instancia superior a la de que hace un tiempo decía la gente en general se informa con los titulares de las tapas de los diarios, solamente con eso. Es Bueno, como más por que eso ejemplo, todavía, ¿no? ¿no? Por ejemplo, pero yo creo que está agudizado ese proceso Claro, de desinformación, porque además se refuerza con las fake news en las redes. Entonces, eso también permite que sea más permeable una mentira. claro. Si vos estás desinformado, estás desinformada, si a vos la realidad te pasa por el costado, cuando querés ver qué onda, ver qué dice y le crees. Digo, no hay mucho, porque no tenés la información previa como para decir, che, no, pará, esto, acá en el Congreso votaron otra cosa, no fue esto, digamos. Claro, claro. Y te muestro eso como algo muy chiquito y por ahí muy de nicho, pero a partir de ahí, todo el resto del relato construido por parte del gobierno, aplicarlo a todos los tópicos y a todos los ámbitos. Ujú. Lo de la casta, lo de, o sea, que de verdad la gente cree que recortando los beneficios de los políticos se podía mejorar este país. ¿De verdad creyeron eso? Y hay Claro, esperanza todavía en un sector importante de la población en que eso sea así. sí, Y y no además, podemos desconocer eso. claro, claro. Y qué perspectivas ves, digamos, para el día de mañana, el tratamiento de la ley bases y el paquete fiscal, con algo que Mm. es sustancial? Quizás aquí también viene esta desagregado, digamos, de la información básica para entender qué se está jugando, digamos, en el Congreso Mm. mañana. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que hay un final cada vez más abierto. O sea, el gobierno está negociando ahora de último momento. Yo no estoy ahora metida en el último porteo, la última negociación de estas Ujú. horas. Sé que el jefe de gabinete sigue encabezando ese intento de convencer, que tiene muy justa la votación a priori en general, pero el problema se le va o sea, la complicación va a venir en particular, En en algunas particular. cuestiones. Ujú. Mira, me parece interesante algo que dijo el politólogo Mariano Tilly hace un tiempo, lo entrevisté en la radio, y él nos decía que había estos gobiernos tan extremos, los límites en general, no se los pone la oposición extrema, sino que los límites se encuentran en la oposición dialoguista. Y suena, a priori Sí, sí, pero ¿cómo? No sí. entiendo, pero A si ver. quieren dialogar, si le quieren aprobar todas las leyes, si los quieren ayudar, Sí, lo tenés ahí a hacer llora, o lo tenés a De Loredo llorando llorando, claro, porque no le porque no dejan, porque no aprobaban le la dejan ley. votar. Eh, y la verdad es que cuando lo pensás bien, Sí. fíjate, por ejemplo, que Martín Lustó Ujú. finalmente firmó un dictamen propio y sé que está negociando con el peronismo a ver si se va para tratar de frenar el proyecto de ley del gobierno, si se va a acompañar el dictamen propio de Lustó, que es como una especie de propia ley bases porque tiene muchas modificaciones. Eh, entonces, ante un gobierno que es una topadora y se lleva todo puesto, con su política de shock, con su metodología de a todo o nada, quienes finalmente logran limitarlo son aquellos que buscan negociar, ¿no? Sí, Porque, bueno, es el sí. gobierno que ganó y que aparentemente, o sea, puede lograr, o sea, logró de hecho los votos de la ley en general en diputados, aunque con muchos cambios, pero esos cambios lo lograron quienes fueron a buscar, a negociar y buscar algunos cambios, no los que directamente dijeron no, Claro. no, al 100% no hay que oponerse. Si nosotros tuviéramos una realidad, una oposición, más allá del peronismo, completamente aglutinada, diciendo no, y le para el carro toda la oposición, bueno, obviamente lo parás. Pero no es esa la realidad. No es así ahora como La está. realidad es que hay No. un montón de espacios políticos que también hacen su propio juego, que quieren negociar, que también les gusta un poco el ajuste, digámoslo. Sí. Entonces, bueno, tenés esa dificultad. Ante esa dificultad y ante esa realidad, ¿qué haces? Bueno, evidentemente hay ahí un sector como la coalición cívica, el peronismo decide, el peronismo federal, los pichetos de la vida, Ajá. que finalmente logran ponerle cierto límite a este gobierno, Ajá. ¿no? Interesante ahí como para ver de dónde viene finalmente la posibilidad de la posición ahí, ¿no? Por lo menos que hay que ver bueno, hay que ver qué pasa mañana, ¿no? Sumado a Sí, va a haber, esto, la calle va a ser protagonista también, hay que ver eso, qué va a la pasar calle, afuera. ¿no?
Pero yo miraría mucho la rosca interna, qué pasa con Aerolíneas Argentinas, con el capítulo privatizaciones, ahí seguramente hay algunos cambios, porque Aerolíneas Argentinas y Correo hay mucha resistencia, sobre todo en el Senado, para que avance la privatización. Sé, por ejemplo, ahí el conflicto que hubo con el Correo, que empezaron a despedir gente, y hay delegaciones que directamente cerraron porque tenían un solo empleado, ¿no? Sí, sí, pasaba mucho aquí en nuestras provincias, en Río Negro y Chubut. Por eso. Sí. Entonces, digo, eso, los senadores, que son los representantes de las provincias, eso lo conocen, lo ven, lo viven, y hasta lo van a sufrir si Aerolíneas se privatiza y deja de volar a sus propias provincias. Claro, claro. ¿No? Así... Entonces, me parece que ahí también, y después lo que se negocia siempre, qué pasa con la minería, con los porcentajes de las regalías, obviamente cada uno va a ir a negociar y a buscar lo propio. Si hay un empate, yo creo que va a ser una sesión apasionante, larga, puede haber un empate. Si hay un empate, Victoria Villarroel, si está de viaje el presidente, ya no puede presidir la sesión, pero estará Abdala, y Abdala tiene doble voto, así que sería como una especie de mi voto es no positivo, Julio Cobos. De Cobos, suena por Cobos, el claro. provisional, digamos. Claro, claro, me suena eso. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Sofía, te agradecemos mucho estos minutos. Nos volveremos a conectar en cualquier momento cuando tengas nuevamente la amabilidad para seguir charlando. Y bueno, ¿sí? esperamos a todo el mundo ahí que retransmite Patagonia Andina, esquina de radio, los domingos de 14 a 16. Estamos en Radio 10 en Buenos Aires y bueno, sé que hay un montón de gente que nos sigue ahí por Patagonia Andina. Está haciendo furor allí, ¿eh? Qué lindo. Está buenísimo, un montón de gente escuchando, los niveles de audiencia son realmente importantísimos, estamos muy contentos, la recepción, la evolución es muy, muy lindo. Así que bueno, ahí estamos todos los domingos acompañándolos. Buenísimo. Un abrazo, Sofía. Gracias. Abrazo por ustedes, gracias Buen por día. este ratito. Bueno, Sofía Caranda, allí la periodista y conductora de Esquina de Radio. Ahí nuevamente ahí el nexo para seguir escuchando los domingos a las 2 de la tarde aquí por Patagonia Andina.